Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más bienvenidos a esta nueva sesión del curso de química. Sí, hoy continuando pues con el tema anterior, con la clase anterior, sí. Habíamos hablado un poquito de enlace covalente, ¿verdad? Ya, faltó hablar de unos puntos específicos, de las excepciones a la regla. Sí, profe, ¿cómo es eso? Yo te había dicho en varias oportunidades que nosotros tratábamos de que los elementos se enlacen y pueden, pues en la medida que se pueda, que alcancen el octeto, porque a veces no se puede. Hay excepciones de la regla del octeto. De hecho, hay dos casos particulares. Hay casos en los cuales, pues, lamentablemente el átomo no llega a tener 8, o sea, le falta, no llegó a la meta, pues por eso lo llamamos octeto incompleto. Y casos, aunque tú no lo creas, cuando sobrepasan los 8, o sea, ya se pasaron ya. O sea, es un octeto expandido, se le dice. Son casos especiales que vamos a ver ahora. Entonces, el octeto expandido, chicos, como dice ahí, es para casos especiales en los cuales ya sobrepasa la cantidad de 8. Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer rápido. Tenemos ahí al hexafluoruro de azufre. O sea, es un azufre con 6 flúoros. Mira, es un azufre, ahí está. Lo coloco de la manera más simétrica posible. Y 6 flúoros. Allá, uno aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Ahí están, los 6 flúoros. Y al ojo, tú sabes que los flúoros son elementos del grupo 7A. O sea, tienen 7 puntitos, 7 puntitos, 7 puntitos, 7, 7, 7. A cada uno le falta 1, ¿verdad? Y el azufre, en cambio, es un elemento del grupo 6A. Tiene 6 puntitos. Tiene 6 puntitos, tiene 6 electrones. Justo uno para cada flúor. Para compartir con ellos y así los flúoros tengan octeto. Entonces comparten. Ah, mira, ¿sabes qué? Compartamos. Mira, azufre. Mira, flúor, te presto un electrón. Listo, tengo 8. A ti también te presto flúor. A ti también te presto flúor. A ti también. A ti y a ti. O sea, se ha enlazado 6 veces. ¿Él tiene octeto? Sí. ¿Octeto? Sí. ¿Octeto? Sí. Todos tienen octeto. Pero el azufre tenía 6. ¿Y ahora cuántos tiene ahora el azufre? Después de haberse enlazado. O sea, el átomo central, el átomo del medio. Este azufre, ahora, ¿cuántos electrones tiene ahora? Ese azufre. Tenía 6 y ha compartido uno con cada uno. O sea, 6 más 6, 12. O sea, el azufre ya se pasó ya. El azufre no tiene 8, tiene 12. Sobrepasó un gas noble. Es un caso excepcional, ¿no? Análogamente pasaría con el pentacloruro de fósforo. Colocas al fósforo, átomo central, ¿no? Y como son 5 fluoros, perdón, 5 cloros, colocamos los 5 cloros. Un cloro por acá, otro cloro por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Cloro, elemento del grupo 7A, 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 7A. O sea, 7 puntitos, 7 puntitos, 7 puntitos, 7 puntitos, 7 puntitos. El fósforo, grupo 5A, le corresponde 5 puntitos. Y justo uno para cada cloro. Justo un electrón que le puede dar él, que justamente le falta. Y se enlaza, pues, ¿no? Mira, ¿sabes qué, cloro? Cloro, te presto aquí un electrón. Para que ahora que tienes 7, ahora tengas 8. A ti también te presto uno para que tengas 8, ya que te falta solamente uno, te falta solamente uno, te falta solamente uno y a ti te falta solamente uno. O sea, comparten. Muy bien. Cloro, octeto, 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 octeto. Pero el fósforo, este fósforo, ¿qué pasó con ese fósforo? Tenía 5 y ahora, como ha compartido 5 veces con cada cloro, ya no tiene 5, tiene 10. O sea, sobrepasó. La meta era 8, octeto, pero tiene 10 ahora. Por eso a esos casos le llamamos octeto expandido, como ya se pasaron de la regla normal. Pero también tenemos la contraparte, que es lo que no queremos que pase. El octeto incompleto, que es cuando no se llega a 8. Y hay muchos casos ahí, sí, ¿no? Por ejemplo, yo te he puesto ahí el caso del trifluoruro de boro, ¿sí? Entonces hago el diagrama Lewis, mira. Hago el diagrama Lewis para el trifluoruro de boro. Colocamos al boro como átomo central. Ahí está. Y luego al flúor, ¿no? Son 3. Vamos a colocar un flúor acá de la manera más simétrica. Ya está. Tú sabes que el flúor es un elemento del grupo 3A.
Por lo tanto, le corresponde 3 puntitos, 3 electrones. Y el flúor es el elemento del grupo 7A, o sea, tiene 7 puntitos. A él le falta 1, a él le falta 1, a él le falta 1. Y justo él tiene 3 para darle 1 a cada uno. Ah, perfecto. Le da 1 a cada uno. Me enlazo contigo, contigo también nos enlazamos, y ahí está. De esa forma, el flúor tiene octeto. Pero el átomo central, este boro, ¿cuántos electrones tiene? ¿Llegó a 8? Tenía 3, luego se enlazó 3 veces. 3 más 3, 6. Tiene 6 electrones. Bueno, no llegó a 8. Es un octeto incompleto, no cumplió la meta. ¿De acuerdo? Eso fue algunos conceptos que son importantes porque pueden preguntarte en el examen, ¿no? Marcos, es la alternativa en la cual se observa objetos expandidos. ¿Qué es eso? Ya sabes, ¿no? Cuando tiene más de 8, como estos casos especiales. ¿Sí? Eso fue enlace covalente. Ahora tenemos que ver otro tipo de enlace, que es más cortito. El enlace metálico. ¿Sí? Vamos. Entonces, si yo hablo de enlace metálico, aquí en la primera parte, por ejemplo, ya hemos hablado de enlace covalente, hemos hablado de enlace iónico, hemos hablado de las propiedades generales, de los covalentes, de los iónicos, y bueno, sobre todo sabemos cómo identificarlos, ¿no? Cuando era iónico, metal, no metal. Cuando era covalente, no metal con no metal. ¿Y cuándo será un enlace netamente metálico? ¿Recuerda? Iónico, metal con no metal. Covalente, no metal con no metal. ¿Y cuándo crees tú, pues, que será un enlace metálico? Profe, la respuesta es obvia, ¿no? Si es un enlace metálico, es porque se da entre metales, ¿no? Justamente ahí, ¿no? Enlace metálico se da entre elementos metálicos. Entre metales, pues. Ni modo, ¿no? Ni modo. Entre elementos metálicos. Ya está. Ahora, acá hay un problemita, ¿sí? Es que es un poquito complicado, quizás. Profe, ¿es posible? O sea, eso se preguntaron hace tiempo, ¿no? ¿Es posible, profesor, que exista el enlace metálico? ¿Por qué? A ver, pensemos un poquito. Los metales, bueno, pues son metales y por lo general los metales son cationes, son positivos. ¿Te acuerdas? Dijimos, los cationes pierden electrones, ¿no? Se oxidan. ¿Y quiénes se oxidan normalmente? Los metales. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Profe, a ver. En bloque. Profe, a ver. Si yo tuviese una plaquita de metal, aquí está, metal cualquiera, los metales, profe, están formados por cationes, por iones positivos. O sea, positivo acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más fácil. Si yo tuviese acá un átomo A, un átomo B, ¿no? Ambos son metales, son cationes. Positivo. Profe, positivo con positivo se repelen. Entonces, profesor, ¿cómo es posible que se van a enlazar si ambos son positivos? Por ejemplo, en el iónico era fácil, ¿no? Iónico, había un catión, un anión, se atraían. Pero aquí ambos son positivos, profe. ¿Cómo es posible que se van a enlazar si no puede haber atracción? Si se repelen, profe. Esa fue una duda que se tenía, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que existan los enlaces metálicos si todos los metales son positivos? Entre cargas se van a repeler. ¿Qué hace que se mantengan unidas? Por eso justamente acá te explico que existen muchas teorías que nos explican el enlace metálico, pero la más conocida y la más aceptada, y que viene mucho en las evaluaciones, es la famosa teoría del mar de electrones. La famosa teoría del mar de electrones móviles. Profe, ¿qué nos indica? Que justamente, o sea, como dice ahí, ¿no? Los metales están formados por iones positivos, o sea, cationes, ¿ya? Los metales están formados por iones positivos, o sea, cationes. Ahora, estos iones no están solitos, sino que están rodeados justamente por eso, por un conjunto de electrones, por un mar de electrones se les llama. ¿De acuerdo? Están rodeados por un mar de electrones móviles. Profe, no entiendo a qué se refiere eso. A ver, imaginemos que acá tengo un tubito de metal, ¿sí? Un metal. Le hacemos un zoom y dentro de ese metal, como es un metal, está formado por cationes. Positivo, todo positivo. Todos los puntos, las bolitas rojas son cationes positivos. Muy bien. Pero, profe, como dijimos al inicio, si todos son positivos, se deberían repeler entre sí. ¿Cómo es posible, profe, que estén ahí juntos? Es que como dice la teoría del mar de electrones, es que los cationes, ¿de acuerdo? Estos cationes positivos propios del metal, no están solos,
sino están rodeados por un mar de electrones. Y no son electrones fijos, sino son electrones móviles que se están moviendo y es como una especie de, ¿cómo te digo? Una especie de como, bueno, una especie, digamos, de capa que rodea al catión. O sea, el catión no está solito, está rodeado. O sea, como los electrones son negativos, o sea, justamente ahí en el medio neutralizan la repulsión y los mantienen ahí quietos. Si no existiesen los electrones, entonces, como dijimos al inicio, positivo con positivo, se terminarían repeliendo entre sí. Pero, justamente para ello, en el medio de ello han puesto o están los mar de electrones, que hacen que se disminuya la repulsión. ¿De acuerdo? Entonces, esas bolitas azules vienen a ser electrones. ¿Ya? Eso que están acá son electrones. Y como son electrones, ya tú sabes pues, que los electrones son de carga negativa, ¿no? Ya está. Son los famosos electrones. Acá se va a llamar propiamente dicho mar de electrones. ¿Y por qué se le llama mar de electrones? Porque es un conjunto de electrones que rodean a los cationes. ¿Y por qué se le dice electrones móviles? Porque están en movimiento, no están quietos, están en movimiento. Ya, mar de electrones móviles. Y es esta teoría tan importante que así, tan sencilla como puede parecer, explica o ayuda a explicar muchas de las propiedades de los metales. Por ejemplo, te has preguntado, ¿no? Quizás por curiosidad, ¿no? Oye, cuando yo voy quizás a la ferretería, me compro un clavo de hierro, un clavito, ¿no? ¿Cómo es un clavo cuando está nuevo? ¿Qué características tienen los metales cuando son nuevecitos? Por ejemplo, profe, los metales brillan. Profe, yo una vez me compré una calamina para mi casa y la calamina cuando era nueva brillaba, ¿no? Ya claro que con el tiempo ya pues, bueno, se oxidó o simplemente envejeció. Pero cuando era nueva, ¿cómo era la calamina? ¿O cómo es los fierros cuando son nuevos, los metales? Profesor, poseen brillo, ¿no? Tú lo pones a contraluz, así con el sol, y brilla, ¿no? ¿Y por qué brillan los metales? ¿A qué se debe el brillo de los metales? ¿Te has preguntado alguna vez? Sí, por curiosidad quizás. ¿Por qué brillan los metales? ¿Y por qué después de un tiempo, cuando se oxidan, se forma esa capa medio marrón? ¿Por qué brillan los metales? Bueno, tus llaves, te vas, quizás, no sé, tienes tu casa ahí, tienes la llave de tu casa y cuando las llaves son nuevecitas, son nuevas las llavecitas, brillan, ¿no? Brillan, ¿no? ¿Por qué brillan, profe? ¿A qué se debe ese brillo? ¿Por qué los metales brillan? Justamente la teoría del mar de electrones nos ayuda a justificar eso. Mira acá. Mira. Profe, justamente aquí he sacado un pedacito del metal, ¿no? Ahí está el catión que está rodeado de ese mar de electrones, ¿no? Esos son electrones, ¿no? Negativo, ¿no? Negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el sol, en este caso la luz solar, brilla y esta luz es irradiada o cae sobre el metal, viene luz, ahí está. Esta luz del sol, ¿no? Que va dirigido hacia la placa del metal o al metal, llega y entra en contacto con una parte del mar de electrones. Entonces, este mar de electrones se carga, el electrón se excita, como dice, y ocurre un salto electrónico. Y ese salto emite energía, emite luz. O sea, la luz viene, impacta con el electrón y la luz rebota. Ese efecto es justamente el brillo de los metales. ¿Ya? La luz viene, por acá digamos viene la luz, no viene en esa dirección, impacta con el electrón se excita y libera energía. Es por eso que los metales brillan, debido a el mar de electrones, o también llamado electrones erráticos. O sea, todos los metales tienen una capita de electrones, y eso es lo que ayuda a proteger el metal y justamente produce el brillo. Pero cuando esos electrones se van perdiendo, van disminuyendo en cantidad, ¿qué pasa con el metal? Cuando el metal va perdiendo esos electrones, ¿qué pasa? Se va oxidando. O sea, ya no refleja la luz. ¿Por qué no refleja la luz? Porque ya no hay electrones, pues. Por eso es que ya no refleja la luz. Se hace opaco y se comienza a oxidar, propiamente dicho, ¿no? Se forma esa capita medio marrón. Ese es el óxido. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, esta teoría es tan importante que también ayuda a demostrar
o explicar muchas de las propiedades de los metales. Por ejemplo, los metales pueden conducir el calor. Por supuesto que sí. ¿Y cómo así, profesor? Yo tengo acá una plaquita de metal pequeña, la comienzo a calentar. Profesor, ¿qué es lo que ocurre, profe? Digamos, si yo tengo ahí, bueno, acá, a la partícula positiva, al catión, ahí está, que obviamente va a estar rodeado del mar de electrones móviles que está en movimiento. Nosotros, al calentar la placa, al calentar el metal, está aumentando la energía. O sea, yo al aumentar la temperatura, o sea, al calentar, mirándolo así, yo al calentar el metal, al aumentar o sea, dicho de otra manera, al calentar el metal, las moléculas, en este caso, los cationes y los electrones, comienzan a agitarse. Los electrones de por sí ya se mueven ya, pero al calentarlo, comienzan a moverse más, se mueven más, ¿no? O sea, está habiendo un aumento, o sea, si hay mayor cantidad de movimiento, está habiendo un aumento de la energía cinética. Seguramente lo has visto en física, ¿te acuerdas? Energía cinética. Entonces aumenta la energía cinética, las moléculas comienzan a agitarse más rápido, se agitan, se agitan, se agitan y por consecuencia aumenta la temperatura. Tú tocas el metal y te quemas, ¿no? O sea, está caliente, ¿no? Aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? También esa teoría nos ayuda a demostrar, o a explicar, mejor dicho, otra propiedad como es que los metales pueden conducir la corriente eléctrica. Mira acá. Profesor, ¿por qué los metales pueden conducir la corriente eléctrica según esta teoría, por ejemplo? A ver, primeramente, ¿qué es una corriente eléctrica? O sea, ¿cómo es eso de la corriente? La corriente eléctrica es un flujo de electrones, es el paso de un conjunto de electrones, puramente electrones. Entonces, si esto fuese la corriente, si esto fuese la corriente eléctrica, como hemos dicho, la corriente eléctrica es un flujo de electrones, es un conjunto de electrones, ¿no? Electrón, 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 ¿no? Es un conjunto de solamente electrones. Entonces, cuando yo, digamos, quiero pasar corriente a través de un metal, ahí está con su mar de electrones, todo ello. Entonces, el electrón comienza, o sea, la corriente, el flujo de electrones, comienza a ingresar, quiere ingresar, quiere ingresar, quiere ingresar y se encuentra con un fenómeno. Imaginemos que acá mi mota fuese la corriente eléctrica. Ahí está la corriente. Acá hay electrones, puro electrones, flujo, flujo y flujo de electrones. ¿De acuerdo? Como quiere ingresar, quiere ingresar. Y cuando va a entrar en contacto con el metal, se siente atraído, como son electrones, todos son negativos, ¿no? Negativos. Se siente atraído por los cationes positivos, ¿no? Negativo, positivo, se atrae. Pero cuando se va acercando más y más, ¿con quiénes van a chocar? Con los electrones que ya son negativos. Van a querer repelerse. Pero como el flujo de electrones es constante, o sea, entra una gran cantidad, los cationes los van a atraer más. O sea, los electrones que están aquí van a comenzar a entrar, porque van a ser atraídos por los cationes. Pero los electrones que estaban acá, como son negativos también, se van a repeler, o sea, se van a ir, se van a desplazar. Por favor, no lo entiendo. Mira acá. Mejor tomo esta cajita. Mira, algo así. Imagina pues que aquí esta caja representa los electrones, el mar de electrones, valga la redundancia. Y tengo aquí el flujo de electrones de la corriente. Entonces la corriente ingresa y como estos electrones son negativos y los cationes son positivos, se van a sentir atraídos, van a entrar, van a entrar, van a entrar. Pero cuando quieren entrar, uy, se chocan, coinciden con los electrones que estaban ya en el metal, con los mar de electrones. Entonces, entre ellos, ¿qué hacen? Se repelen. Este que está acá, los empuja, y los termina desplazando. Profe, o sea, está entrando electrones, entran porque están atraídos por los cationes, y al final, ¿qué hacen? Salen también electrones porque están siendo repelidos. Entra electrones, sale electrones, hay un flujo. Hay una entrada y salida de corriente. De esa manera justificamos que los metales puedan conducir la corriente eléctrica. Si tú agarras un fierrito y lo metes en el interruptor, obviamente te vas a electrocutar, porque es un metal. Pero si yo meto solamente, por ejemplo, un trozo de madera en el interruptor, bueno, no, porque la madera no conduce la corriente eléctrica, son los metales. ¿Sí? Pero, observación, si colocas un lápiz en el interruptor, sí te puede pasar corriente, porque el lápiz tiene grafito.
y el grafito sí conduce la corriente. Decía, esta teoría puede justificar otras propiedades más, como por ejemplo, ¿qué otras propiedades tienen los metales? Hemos hablado del brillo, hemos hablado de que conduce la corriente eléctrica, que conduce el calor, pero ¿qué otras propiedades más tienen los metales? La maleabilidad, ¿no? Los metales son maleables, tienen la capacidad de formar láminas, planchas de metal. ¿Qué más hay? También tienen la famosa ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? La capacidad que tienen los metales para formar hilos, ¿no? Los hilos de cobre, por ejemplo, ¿no? Son muy finitos, ¿no? O incluso también los metales poseen una cierta dureza y una cierta tenacidad. ¿Cuál es la diferencia entre dureza y tenacidad? ¿Es lo mismo o no? Dureza, tenacidad. La tenacidad es la resistencia que ofrecen los cuerpos, los metales en este caso, a ser rotos, o sea, partidos en dos. La dureza es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados. ¿Qué es más fácil rayar? ¿Una plastilina con tu uña o rayar un ladrillo? Obviamente más fácil sería una plastilina. ¿Qué es más fácil? ¿Rayar, por ejemplo, un trozo de queso o rayarte, por ejemplo, una plancha de acero? Obviamente, ¿no? Que la plancha de acero tiene una mayor dureza. Entonces, dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado. Rayado. Tenacidad a ser roto. ¿De acuerdo? Bien, chicos, espero que se hayan entendido la clase del día de hoy. ¿Sí? Esto solamente es la tercera parte. Hemos visto hasta ahora, así de manera resumida, a grandes rasgos, lo que son los enlaces interatómicos, o sea, entre átomos. ¿Te acuerdas que vimos una especie de mapa conceptual? Dentro de los interatómicos, ¿quién estaba dentro de los interatómicos? Iónico, covalente, metálico. Pero también había los intermoleculares. Justamente ahí está el tema de fuerzas intermoleculares, ¿no? Dipolo-dipolo, ion-dipolo, puente de hidrógeno, London, etc. Bueno, chicos, eso ya lo veremos ya más adelante posiblemente. Eso sería todo por hoy. Y cuídense, chicos, eso es todo. Cuídense.